Bueno, para calcular las raíces del polinomio de tercer grado, que era el denominador, lo que tenemos que resolver es esta ecuación de tercer grado, es decir, igualar el denominador a 0. Con eso calculo los valores de x para los cuales se anula el denominador. Entonces, lo primero que queremos observar es que en este caso no podemos usar la estrategia que en el caso del numerador, porque no podemos sacar de factor común x. Tenemos 4 términos, ¿sí?, de los cuales el primero, segundo y el tercero tienen factor de x, factor común x, pero el cuarto, que es el término independiente, no. Por lo tanto, esa estrategia no sirve. Entonces tenemos que encararlo por otro lado. Lo que tenemos que recordar es los criterios de raíces evidentes, ¿sí? Eso me permitía, mirando los coeficientes, poder concluir qué raíz tiene, ¿sí? Vamos a observar que el primer coeficiente principal, es 1. Después el coeficiente del término de segundo grado es menos 1. En el de primer grado es 5. Y el término independiente es menos 5. Si sumo 1 con menos 1, 5 y menos 5, me va a dar 0. Entonces, ¿qué decía el criterio cuando sucedía eso? Que tiene raíz 1. Entonces, si tiene raíz 1, lo que podemos hacer es hacer un razonamiento que nos permita, además de esa raíz 1, conocer las otras, si las tiene. Bueno, vamos a hacer una pausa y vamos a razonar un poquito de qué me sirve que el polinomio tenga raíz 1. ¿Sí? Si tiene raíz 1, por el teorema de Descartes, ese polinomio es divisible entre x menos 1. Y si es divisible entre x menos 1, al hacer esta división, p de x dividido x menos 1, voy a tener un cociente, q de x, y un resto 0, porque era divisible. Por lo tanto, ¿para qué me sirve eso? Para utilizar una propiedad que habíamos trabajado, ¿sí?, que me decía que si tengo un polinomio divisible entre otros, o sea que el resto es 0 cuando hago la división, entonces si tengo un polinomio divisible entre otros, las raíces del cociente, q de x, junto con las raíces del divisor, ¿sí?, x menos 1, son raíces de p de x. Esto es lo que dice la propiedad de grandes rasgos, que significa que si yo tengo un divisor de polinomio, al efectuar la división y encontrar el cociente, sigo calculando las raíces del cociente para encontrar más raíces del polinomio, ¿sí?, que es la estrategia que usamos en general, que además del procedimiento mecánico, es muy importante entender lo que uno hace. Bueno, entonces, conozco una raíz 1, lo que vamos a hacer es encontrar el cociente de dividir por x menos 1 utilizando el esquema de Ruffini, ¿sí? Colocamos los coeficientes, que son 1x3 menos 1x2 más 5 menos 5, y la raíz es 1. 1 por 1 me queda 1, 0, 0 por 1 0, 5, 5 por 1 5, resto 0, es coherente porque habíamos dicho que era raíz, o lo equivalente, que es que el polinomio es divisible entre x menos 1. Luego, aquí se observan los coeficientes del cociente, por lo tanto q de x es 1x2 más 0x, que no lo ponemos porque es un término nulo, más 5, que es el término independiente. El cociente es de segundo grado, entonces lo que resta ahora es seguir calculando las raíces del cociente. Para ver las raíces del cociente tenemos que resolver x2 más 5 igual a 0. ¿Sí? Es de segundo grado incompleta, porque falta el término en x. Entonces lo que podemos hacer es resolverla de otra manera sin utilizar báscaras. En este caso es despejando x. x2 es igual a menos 5. ¿Sí? Y en este paso, ya en el primer paso cuando voy a resolverlo, ya me doy cuenta que esta ecuación no tiene solución. ¿Por qué? Porque x2, siempre que leo un número al cuadrado, me da positivo. ¿Sí? Y tiene que ser igual a menos 5. Y algo positivo jamás va a ser igual a menos 5. Entonces es algo que no va a suceder nunca. Por lo tanto, esa ecuación ya puedo concluir que no tiene solución
en R. En el conjunto de los números reales. ¿Ah? Si están trabajando con números complejos, ¿sí? Sí, tienen solución, pero en R no. Por lo tanto, ¿qué significa esto? Que el polinomio de tercer grado, que era el denominador, o los equivalentes, o esta ecuación, tiene una única solución, que es 1. ¿Sí? Cuando x vale 1, se verifica la ecuación. Y es para el único valor que pasa. Por lo tanto, el denominador de nuestro cociente tiene una única raíz, que es 1. Y ahora vamos a utilizar eso para seguir haciendo el signo. Tenemos entonces que la raíz del denominador es 1. Por lo tanto, la vamos a representar para hacer el signo. 1 es la única raíz del denominador. La imagen de 1 es 0. ¿Sí? Habíamos visto que el coeficiente principal es positivo. Es un x3. Entonces, vamos a poner el signo positivo. 1 es una raíz simple. Negativo. Un cambio de signo. Y ahora vamos a deducir el signo del cociente. ¿Sí? Para eso, vamos a marcar todos los cambios de signo. ¿Sí? Va a ser el signo del cociente. Esto es 3. Y vamos a hacer una deducción. 1, 0. En todos esos valores posiblemente se cambie el signo. Quizá en alguno no, pero lo vamos a ver después. Entonces, el razonamiento es el siguiente. Vamos a empezar a la derecha de 3. ¿Sí? El numerador es negativo, denominador positivo, menos, divido más, menos. Utilizando la regla de los signos. ¿Sí? Ahora, entre 1 y 3, ¿qué sucede? El numerador positivo, denominador positivo, el cociente es positivo. Entre 0 y 1, numerador positivo, denominador negativo, utilizando la regla de los signos queda menos, negativo. Entre menos 3, y 0, numerador negativo, denominador negativo, el signo del cociente es positivo. Y de menos infinito a menos 3, o a la izquierda de menos 3 para que lo vean visualmente, el numerador es negativo, el numerador es positivo, denominador negativo, y el cociente es negativo. ¿Tá? Ahora vamos a decir qué pasa exactamente en 3, ¿sí? En 1, 0 y en menos 3. Bueno, en 3 en particular, el numerador en 3 vale 0 y el denominador es positivo. Por lo tanto, un 0 dividido un número positivo es 0. Pasamos al 1. ¿Qué pasa exactamente en 1? El numerador es positivo. Denominador 0. Por lo tanto, me queda un número positivo dividido 0. Cuando divido entre 0, ¿sí? Tengo que tener claro que no está definido el cociente en ese. Como no está definido el cociente en 1, aquí vamos a poner este símbolo para indicar que no está definido allí el cociente. ¿Ah? Después, ¿qué pasa en 0? En 0, el numerador vale 0, el denominador es negativo, me queda 0 dividido a un número negativo, 0. ¿Sí? Y en menos 3, el numerador es 0, denominador negativo, y el cociente es 0. Entonces, ahí ya tenemos el signo del cociente, y lo que tenemos que hacer ahora es decidir cuál es la solución de la inecuación que teníamos planteada. Recordamos que la inecuación que teníamos planteada nos pedía que el cociente sea mayor o igual que 0. O sea que tiene que ser un número positivo o 0. ¿Está? Entonces, vamos a visualizar primero la solución. En que cuando uno observa el signo, debajo de esa línea, se observan los valores de x. ¿Sí? Y encima el signo del cociente. ¿Para qué valores de x? Ese cociente es positivo, negativo, 0. ¿Ah? Entonces, vamos a empezar observando en qué zonas es positivo. Entre menos 3 y 0 es positivo. ¿Sí? Y en los extremos de ese intervalo es 0. Por lo tanto, como la desigualdad me decía mayor o igual que 0, todo este intervalo cerrado va a ser parte de la solución. ¿Sí? ¿Cómo escribo ese intervalo cerrado? Bueno, pongo menos 3, 0. ¿Sí? Y como los extremos son parte de la solución, utilizo paréntesis recto. ¿Ah? Ahora, el intervalo de 1 a 3, ¿sí? En ese intervalo abierto también es positivo.
ese cociente. ¿Tá? En el extremo, en uno de los extremos que es 1, no está definida la función. Por lo tanto, no va a ser parte de la solución. Pero el otro extremo, que es 3, sí está definida y vale 0. Como la desigualdad nos dice mayor o igual que 0, este intervalo semi abierto, ¿sí? También va a ser parte de la solución. Entonces, unión, el intervalo 1, 3. ¿Sí? Y eso sería nuestro conjunto solución. Allí está concluido el ejercicio. Vamos a resolver la inecuación en R. Y esta sería la solución. Ahora, lo que resta es que te replantees de nuevo el mismo ejercicio e intentes hacerlo por tus propios medios sin mirar este video.